¿Cómo era la vida cotidiana en tiempos de Jesús? ¿Una mirada al siglo I? Cuando leemos la Biblia, muchas veces imaginamos los eventos sin preguntarnos cómo era realmente la vida cotidiana en tiempos de Jesús. ¿Cómo vivían las personas en el siglo I en Judea? ¿Qué comían? ¿Cómo se vestían? ¿Cuáles eran sus oficios y costumbres? Para entender mejor el contexto en el que Jesús enseñó y realizó sus milagros, es importante conocer cómo era la sociedad de su época. El pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano, lo que influía en su cultura, economía y política. La sociedad estaba dividida en diferentes grupos sociales y religiosos, cada uno con su propia forma de vida y creencias. A pesar de las dificultades económicas y la opresión extranjera, la fe en Dios era el centro de la vida cotidiana. Las personas trabajaban duro para subsistir, se reunían en la sinagoga los sábados para estudiar la ley y celebraban festividades sagradas que recordaban la historia de su pueblo. En este video, exploraremos en detalle cómo era la vida diaria en la Judea del siglo I, basándonos en la Biblia y en datos históricos, para comprender mejor el mundo en el que Jesús caminó y enseñó. 1. La sociedad en tiempos de Jesús. En la época de Jesús, el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano, que había conquistado Judea en el año 63 a.C., a manos del general Pompeyo. Aunque los judíos conservaban muchas de sus costumbres y su religión, Roma ejercía un control estricto sobre la región, imponiendo impuestos y designando gobernantes locales, como Herodes el Grande y más tarde su hijo Herodes Antipas, quien gobernó Galilea en tiempos de Jesús, Lucas 23, 6, 7. Este dominio romano causaba mucha tensión, ya que los judíos anhelaban la restauración de su independencia y la llegada del Mesías, que esperaban como un libertador político. Un ejemplo de la opresión económica que sufrían es el pago de impuestos a Roma, lo cual generaba descontento. Jesús mismo fue cuestionado sobre si era correcto pagar tributo al César, y su respuesta dejó en claro la necesidad de cumplir con las leyes terrenales sin olvidar las celestiales. Mateo 22, 17 al 21 Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La sociedad en Judea estaba estratificada, con claras diferencias entre las clases altas y bajas. La nobleza y los sacerdotes tenían privilegios, mientras que la mayoría de la población eran campesinos, pescadores, artesanos y comerciantes. Grupos religiosos principales. Dentro de la comunidad judía, había varios grupos religiosos y políticos con creencias distintas. 1. Fariseos. Los fariseos eran expertos en la ley de Moisés y en las tradiciones orales. Creían en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles y en el juicio final, Hechos 23:8. Se preocupaban por cumplir estrictamente la ley y muchas veces se oponían a Jesús por su interpretación más misericordiosa de las Escrituras, Mateo 23, 23 al 28. 2. Saduceos. Eran un grupo aristocrático y poderoso, que controlaba el templo y el sacerdocio. A diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección ni en los ángeles, Mateo 22, 23. Se centraban en los 5 libros de Moisés, Torá, y rechazaban las tradiciones orales. 3. Esenios. Vivían en comunidades apartadas, como la de Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Eran extremadamente devotos y practicaban rituales de purificación, esperando la llegada del Mesías. Aunque la Biblia no los menciona directamente, su estilo de vida recuerda al de Juan el Bautista, quien vivió en el desierto y practicaba el bautismo como señal de arrepentimiento, Mateo 3:1 al 6. 4. Celotes. Eran un grupo revolucionario que buscaba la independencia de Israel mediante la violencia. Consideraban que pagar tributo a Roma era una traición a Dios. Uno de los discípulos de Jesús, Simón el Celote, pertenecía a este movimiento, Lucas 6:15. Los publicanos, los judíos odiados por su propio pueblo. Otro grupo importante en la sociedad eran los publicanos, es decir, los cobradores de impuestos. Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, recaudando tributos de sus compatriotas. Como muchos de ellos cobraban más de lo debido para enriquecerse, eran vistos como traidores y pecadores. Jesús sorprendió a muchos cuando llamó a Mateo, un publicano, para ser su discípulo, Mateo 9:9, y cuando decidió comer en la casa de Zaqueo, un jefe de publicanos que, tras encontrarse con Jesús,
Decidió devolver lo que había robado y cambiar su vida. Lucas 19, 2 al 10. 2. La alimentación en la época de Jesús. La alimentación en tiempos de Jesús era sencilla y basada en los productos locales de la región. La dieta de los judíos del siglo I estaba influenciada por las leyes alimenticias establecidas en la Torá, que prohibían el consumo de ciertos animales considerados impuros, Levítico 11, 1 al 47. Además, la comida no solo tenía un propósito nutricional, sino también un significado social y religioso. Los alimentos básicos de la época eran: el pan, considerado el alimento principal y símbolo de sustento. Se elaboraba con harina de cebada o trigo, dependiendo de la economía de cada familia, Juan 6, 9. El pescado, muy consumido en regiones cercanas al mar de Galilea. Algunos discípulos de Jesús eran pescadores, como Pedro y Andrés, Mateo 4, 18, 19. Jesús mismo multiplicó panes y peces para alimentar a una multitud, Mateo 14, 17 al 21. Las aceitunas y el aceite de oliva, esenciales en la cocina y también en los rituales religiosos. Los dátiles, higos y miel, utilizados como endulzantes naturales. Las legumbres y verduras, como lentejas y cebollas, eran comunes en la dieta diaria. Las comidas y su significado en la Biblia. Las comidas en la época de Jesús no solo tenían una función nutricional, sino que también eran momentos de comunión. Comer con alguien era una señal de amistad y aceptación, lo cual explica por qué los fariseos criticaban a Jesús por compartir la mesa con pecadores y publicanos, Lucas 5, 29, 30. El pan y el vino eran elementos fundamentales en la alimentación judía y también adquirieron un significado espiritual. Jesús usó estos alimentos en la última cena para instituir la Santa Cena, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 26 al 28. ¿Cómo se comía en la época de Jesús? Las familias comían sentadas en el suelo sobre alfombras o en bancos bajos. No se usaban cubiertos como los conocemos hoy, sino que se comía con las manos o usando trozos de pan para tomar los alimentos. Juan 13, 23 al 26 nos muestra cómo en la última cena los discípulos se reclinaban alrededor de la mesa, una práctica común en las comidas formales. La alimentación en la época de Jesús reflejaba la sencillez de la vida cotidiana y la importancia de compartir los alimentos con los demás. Jesús usó muchas referencias a la comida para enseñar sobre el reino de Dios, mostrando que Él es el verdadero pan de vida, Juan 6, 35. 3. La vestimenta en el siglo I. La vestimenta en tiempos de Jesús era sencilla y reflejaba la posición social de cada persona. Tanto hombres como mujeres usaban prendas similares en estructura, aunque con algunas diferencias en diseño y colores. La ropa no solo tenía una función práctica, sino también un significado cultural y religioso. En la Biblia encontramos varias referencias a la vestimenta, como el relato de la mujer que padecía flujo de sangre y que tocó el manto de Jesús con la esperanza de ser sanada. Marcos 5, 27, 28 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Prendas básicas. Túnica, jalab. Era la prenda básica para hombres y mujeres. Los hombres usaban túnicas más cortas y sencillas. Las mujeres llevaban túnicas más largas y en algunos casos con mangas. Cinturón, esor o agor. Se usaba para sujetar la túnica y facilitar el movimiento. También servía para colgar objetos pequeños como una bolsa de monedas, Lucas 12, 35. Manto, tallito simla. Era una prenda exterior que protegía del frío y del sol. Jesús usaba un manto, como vemos en el relato de la mujer que lo tocó en busca de sanidad. Algunos mantos tenían borlas, tzitzit, en los bordes, como indicaba la ley, Números 15, 38, 39. Sandalias. Eran hechas de cuero o madera y sujetadas con correas. Jesús les dijo a sus discípulos que al predicar el Evangelio, si no los recibían, sacudieran el polvo de sus sandalias como señal de testimonio, Mateo 10, 14. Vestimenta religiosa y social. Los líderes religiosos, como los fariseos, usaban vestimentas distintivas para demostrar su piedad.
Mateo 23, 5 antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Filacterias, tefilín eran pequeñas cajas de cuero que contenían porciones de la ley y se ataban en la frente y en el brazo. Mantos con flecos largos, eran símbolo de autoridad y devoción, pero algunos los usaban con orgullo para ser vistos por los demás. Vestimenta de la clase alta. Las personas de mayor posición social, como los sacerdotes y gobernantes, vestían túnicas de colores más elaborados, especialmente el púrpura y el lino fino, símbolos de riqueza. Un ejemplo de esto se encuentra en la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16:19 había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Simbología de la vestimenta en la Biblia. En varias ocasiones, la vestimenta se usa como una metáfora espiritual. Jesús enseñó sobre la justicia y la pureza usando la imagen de vestiduras blancas. Apocalipsis 3, 5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. La vestimenta en tiempos de Jesús reflejaba la cultura y la espiritualidad del pueblo judío. A través de la ropa, podemos entender mejor algunos relatos bíblicos y el significado detrás de ciertos eventos. 4. Oficios y trabajo en la época de Jesús. El trabajo era una parte esencial de la vida cotidiana en tiempos de Jesús. La mayoría de las personas tenían oficios manuales y dependían de la agricultura, la pesca o la artesanía para subsistir. La jornada laboral comenzaba al amanecer y terminaba al caer la tarde, ya que no había luz artificial más allá de lámparas de aceite. Jesús mismo trabajó como carpintero antes de iniciar su ministerio, lo que nos muestra que tuvo una vida común antes de revelar su misión divina. Marcos 6:3 ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oficios comunes en la época de Jesús. Carpinteros. Jesús y su padre terrenal, José, eran carpinteros, tecton en griego, lo que implicaba trabajar no solo con madera, sino también con piedra y metal. La carpintería era un oficio respetado y requería habilidad y esfuerzo. Pescadores. La pesca era una actividad clave en la región, especialmente en el mar de Galilea. Los primeros discípulos de Jesús eran pescadores: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Jesús los llamó para que dejaran sus redes y fueran pescadores de hombres. Mateo 4, 18-22 Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Agricultores y pastores. La agricultura era el pilar económico de Judea. Se cultivaban trigo, cebada, vid, higueras, aceitunas y dátiles. Muchas parábolas de Jesús usaban imágenes agrícolas, como la del sembrador, Mateo 13, 3-9. La crianza de ovejas y cabras era común, y los pastores tenían un papel importante en la sociedad, como lo vemos en el nacimiento de Jesús cuando los ángeles anunciaron su llegada a los pastores, Lucas 2, 8-14. Recaudadores de impuestos, publicanos. Eran personas contratadas por Roma para cobrar impuestos al pueblo judío. Eran despreciados porque muchas veces cobraban de más y se enriquecían a costa de la gente. Artesanos y comerciantes. Los artesanos fabricaban productos como cerámica, cuero y tejidos. Los comerciantes vendían estos productos en los mercados, donde se realizaban intercambios y transacciones. Jesús expulsó a los mercaderes del templo porque habían convertido la casa de Dios en un mercado corrupto. Mateo 21, 12, 13 Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Condiciones de trabajo y vida económica. La economía era mayormente de autosubsistencia, las familias producían lo necesario para vivir y vendían los excedentes. La esclavitud existía, aunque en la sociedad judía los esclavos solían ser tratados con más derechos que en otras culturas. Los trabajadores esperaban ser contratados diariamente, como se menciona en la parábola de los obreros de la viña. Mateo 21-16 salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Importancia del trabajo en la enseñanza de Jesús.
Jesús usó muchas referencias al trabajo en sus parábolas y enseñanzas. Él mismo enseñó que el esfuerzo y la fidelidad en el trabajo eran importantes tanto en la vida terrenal como en el reino de Dios. Colosenses 3, 23 y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La vida laboral en tiempos de Jesús era ardua y demandante, pero tenía un papel fundamental en la sociedad. La Biblia nos muestra cómo Jesús valoraba el trabajo y lo usaba para transmitir enseñanzas profundas sobre la fe y el reino de Dios. 5. La vida espiritual y el templo. La vida religiosa era el eje central de la sociedad judía en tiempos de Jesús. La fe no era solo un aspecto de la vida, sino que influía en todas las actividades diarias, desde la alimentación hasta el trabajo y las relaciones sociales. La observancia de la ley de Moisés, la asistencia a la sinagoga y la participación en las fiestas religiosas eran prácticas fundamentales para el pueblo judío. El sábado y la sinagoga. Cada semana, el sábado, Sabbat, era un día sagrado de descanso, donde las personas se reunían en la sinagoga para escuchar la lectura de la Torá, los 5 libros de Moisés y los profetas. Lucas 4, 16 vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La sinagoga era el centro de enseñanza religiosa y comunitaria en cada ciudad. Se realizaban oraciones, lecturas de las Escrituras y debates sobre la ley. Jesús enseñó frecuentemente en las sinagogas y usó este espacio para predicar el mensaje del reino de Dios. El Templo de Jerusalén, centro de la fe judía. El Templo de Jerusalén era el lugar más sagrado del judaísmo y la única ubicación donde se realizaban los sacrificios ordenados por la ley de Moisés. Lucas 2, 22 al 24 Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Los sacerdotes realizaban sacrificios diarios por los pecados del pueblo. Los judíos peregrinaban al templo en ocasiones especiales. El templo tenía diversas áreas, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús visitó el templo en múltiples ocasiones y mostró su celo por la casa de Dios cuando expulsó a los mercaderes que lo habían convertido en un mercado. Las fiestas judías en tiempos de Jesús. Las fiestas religiosas eran momentos de celebración y recordación de la relación de Dios con su pueblo. Entre las más importantes estaban Pascua, Pesaj. Conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Durante esta celebración se sacrificaba un cordero y se comía con pan sin levadura y hierbas amargas. Jesús celebró la última cena en la Pascua antes de su crucifixión. Lucas 22, 7 al 8 Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pentecostés, Shavuot. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Originalmente era una fiesta agrícola, pero con el tiempo también se asoció con la entrega de la ley en el Sinaí. En el día de Pentecostés, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, marcando el inicio de la Iglesia. Hechos 2, 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Se celebraba para recordar los 40 años que Israel pasó en el desierto después del Éxodo. Durante esta fiesta, las familias vivían en cabañas temporales hechas de ramas. Jesús asistió a esta fiesta y, en medio de ella, hizo una declaración impactante sobre su papel como fuente de vida eterna. Juan 7, 37 al 38 Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús y la vida espiritual de su tiempo. Jesús participó activamente en la vida religiosa de su pueblo, pero también desafió las tradiciones cuando éstas se alejaban del propósito de Dios. Enfatizó la verdadera adoración, más allá de los rituales externos. Juan 4, 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Criticó la hipocresía religiosa de los fariseos que ponían la tradición por encima del amor y la misericordia. Mateo 23, 23 Y ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La vida espiritual en tiempos de Jesús giraba en torno al templo, la sinagoga y las festividades religiosas. Sin embargo, Jesús enseñó que lo más importante no eran los rituales externos, sino una relación genuina con Dios basada en la fe y la obediencia. La vida en tiempos de Jesús era muy diferente a la nuestra en cuanto a costumbres, vestimenta y formas de trabajo, pero al mismo tiempo, los desafíos que enfrentaban las personas no eran tan distintos a los que vivimos hoy. Las preocupaciones diarias giraban en torno a la alimentación, el sustento del hogar, la relación con los demás y, sobre todo, la conexión con Dios. En un mundo dominado por el Imperio Romano, donde la desigualdad social era evidente y la vida podía ser difícil, las personas buscaban esperanza y propósito, al igual que muchos lo hacen hoy en día. Jesús eligió vivir entre la gente común. No nació en un palacio ni tuvo riquezas materiales, sino que creció en un hogar humilde y trabajó con sus propias manos como carpintero, Marcos 6:3. Comía con pecadores, caminaba entre campesinos, pescadores y mujeres marginadas, mostrando con su vida que el amor de Dios es para todos. Sin embargo, su misión iba mucho más allá de lo cotidiano. Él vino a traer salvación y vida eterna a quienes creen en Él, Juan 3:16. Así como en el siglo I las personas enfrentaban dificultades y buscaban sentido en sus vidas, hoy seguimos teniendo la necesidad de Dios. Jesús sigue siendo la respuesta, ofreciendo paz en medio de la incertidumbre y esperanza en tiempos difíciles. Si este video te ha parecido interesante y quieres seguir explorando más sobre la Biblia y su contexto, no olvides darle like y suscribirte.